Existen secretos que, a veces, permanecen ocultos en los videojuegos por años. Mecánicas que pasaron desapercibidas y que, con el tiempo, son descubiertas por la comunidad. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Hoy, vamos a explorar algunas de estas increíbles mecánicas ocultas que cambiaron nuestra forma de ver estos juegos. Los videojuegos han sido parte de nuestra cultura durante más de 4 décadas. Sin embargo, no todo lo que se muestra en pantalla es obvio para el jugador promedio. A menudo, los desarrolladores incluyen mecánicas complejas, detalles o secretos que pueden pasar desapercibidos en la primera jugada. Hoy, vamos a hablar de algunas de esas mecánicas ocultas que, años después de su lanzamiento, han sido descubiertas por la comunidad. Ahora, hablemos de un secreto oculto en los primeros juegos de Pokémon, Oro y Plata. ¿Sabías que en estos juegos existían Pokémon con colores diferentes, pero la mayoría de los jugadores no se dieron cuenta hasta mucho después? Sí, estamos hablando de los Pokémon Shiny. Los Shiny en Pokémon son Pokémon con una coloración diferente a la de su versión estándar. Si bien estos Pokémon son comunes hoy en día, en Pokémon Oro y Plata su aparición era un verdadero misterio. La probabilidad de encontrar uno era de 1 entre 8192, y no había un destello o animación que te indicara que lo habías encontrado. Así que, si no sabías de su existencia, era fácil pasar por alto un Shiny sin darte cuenta. Uno de los ejemplos más icónicos fue el Gyarados dorado, en el Lago de la Ira. Aunque este Shiny no era aleatorio, fue la introducción perfecta a este concepto, que dejó a muchos jugadores sorprendidos. Sin embargo, fue un detalle tan oculto que muchos, hasta años después, no entendieron bien cómo funcionaba el sistema. En Pac-Man, cada uno de los fantasmas tiene una inteligencia artificial única, lo que hace que su comportamiento varíe dependiendo de su color. Blinky es el fantasma más agresivo y el que sigue a Pac-Man más de cerca. Su IA está programada para perseguir directamente al jugador sin ninguna otra consideración. Se mueve constantemente hacia la posición de Pac-Man, lo que lo convierte en el fantasma más peligroso en el juego. Pinky tiene un comportamiento menos directo que Blinky. En lugar de seguir a Pac-Man de forma constante, Pinky trata de adelantarse y colocarse justo en el camino de Pac-Man. Si Pac-Man está mirando hacia la derecha, Pinky intentará adelantarse a él en ese camino, lo que puede ser muy peligroso si no se presta atención a los movimientos de Pac-Man. Pinky tiene un comportamiento algo aleatorio, pero se basa en una combinación de las posiciones de Blinky y Pac-Man. Su movimiento es más impredecible en comparación con los otros fantasmas. Su IA lo hace moverse hacia una posición determinada que depende de la ubicación tanto de Pac-Man como de Blinky. Esto lo convierte en un fantasma difícil de predecir y de esquivar. Clyde es el fantasma con el comportamiento más impredecible. Su IA hace que su movimiento dependa de la distancia entre él y Pac-Man. Si está cerca de Pac-Man, persigue al jugador, pero si está lejos, se aleja hacia una esquina del laberinto. Esto lo convierte en un fantasma que puede ser tanto un perseguidor como un elemento de distracción, dependiendo de la situación. Este truco de la IA hace que los jugadores tengan que adaptarse a distintos patrones de comportamiento mientras intentan escapar de los fantasmas. En Super Smash Bros. Melee, un truco muy escondido era el Wave Dash, una técnica que permite a los jugadores deslizarse por el escenario mientras permanecen en estado de ataque, algo que no fue completamente comprendido por muchos hasta años después del lanzamiento. Este movimiento se realiza combinando un salto con un deslizamiento de dirección, y aunque no se menciona en el juego, se ha convertido en una de las mecánicas más avanzadas utilizadas por los jugadores competitivos de Super Smash Bros.
Aunque Super Metroid fue lanzado en 1994, muchos jugadores no descubrieron la mecánica de wall jumping, salto en pared, hasta mucho tiempo después. Este truco te permitía saltar en paredes para acceder a áreas difíciles de alcanzar, lo que abrió nuevas posibilidades en la exploración. El movimiento requería un timing muy preciso y no se mencionaba en el manual ni en las primeras misiones, lo que hizo que muchos jugadores lo pasaran por alto. El estilo dorado de Miss Chalice es un desbloqueable estético que se obtiene al derrotar a todos los jefes del juego base y el DLC usando a Miss Chalice como personaje. No es necesario obtener un rango S ni completar las peleas sin recibir daño. El secreto pasó desapercibido porque no se proporciona ninguna pista directa dentro del juego y, además, el requisito de usar a Miss Chalice en todas las peleas es un desafío largo que no muchos jugadores estaban dispuestos a realizar, sin saber que había una recompensa visual por hacerlo. En Plantas contra Zombies, uno de los trucos más conocidos eran los diversos códigos de la versión de PC del juego, en el que tras escribir palabras específicas en el teclado, los zombies obtenían un efecto visual que no afecta al gameplay, entre los que destacaban Future, donde le ponen lentes futuristas a los zombies, Triquedo, donde la podadora cambia por una mejor, y Mustache, donde pone bigote a los zombies, y que obtenía su respectivo logro, con el que el jugador podía identificar. Estas mecánicas, aunque hay otros secretos más complejos que al ser lanzado el juego en 2009, no fue detectado de manera inmediata por los jugadores, como lo puede ser Daisies, en el que al llegar a los 100 metros del árbol de la sabiduría, hacía que los zombies dejen un rastro de margaritas cuando morían, o Dance, que como su nombre dice los zombies en vez de caminar, bailaban, pero solo se podía activar al llegar a los 500 metros en el árbol de la sabiduría, y el más complejo, Party, que muy similar a Daisies, los zombies dejan un rastro de dulces al morir, pero es solo obtenible al llegar a los 1000 metros en el árbol de la sabiduría. El castillo invertido en Castlevania Symphony of the Night fue diseñado como una manera de extender la experiencia del juego y sorprender a los jugadores con un giro inesperado. Su propósito y el proceso de descubrimiento reflejan una mezcla de diseño intencional y exploración por parte de los jugadores. El castillo invertido no solo sorprendió a los jugadores de su época, sino que también redefinió cómo se podían introducir sorpresas significativas en un juego. Fue un ejemplo de cómo los desarrolladores podían expandir la narrativa y la jugabilidad sin simplemente añadir más niveles lineales. Hasta el día de hoy, el castillo invertido es considerado uno de los giros más creativos en el diseño de videojuegos. En Angry Birds Space, los jugadores comenzaron a descubrir que el comportamiento de los pájaros no solo dependía de la física convencional, sino que también se veía influenciado por la gravedad de los planetas y asteroides en el nivel. Al disparar a través de la órbita de un planeta, los jugadores podían hacer que los pájaros entraran en una órbita de colisión, que los hacía saltar entre varios planetas, lo que les permitía alcanzar áreas muy difíciles. Debido a la complejidad de la gravedad en Angry Birds Space, muchos jugadores no se dieron cuenta de que este comportamiento orbital podía aprovecharse para obtener más puntos o completar niveles más difíciles. El descubrimiento de la zona secreta de Super Mario World fue el resultado de la curiosidad de los jugadores y el diseño intencional del juego para recompensar la exploración. La clave estuvo en encontrar salidas secretas usando llaves y cerraduras ocultas en niveles específicos. Las estrellas del mapa llevaron al Star World, y las salidas alternativas dentro de este desbloquearon el Special World, una zona aún más escondida. Los Yossis de colores y la capa de Mario facilitaron explorar áreas inaccesibles. Los hallazgos se compartieron en revistas como Nintendo Power y, más tarde, en Internet, fomentando la colaboración entre jugadores.
Algunos secretos incluso se descubrieron por accidente o mediante glitches. Este diseño reforzó la idea de que Super Mario World siempre tenía algo nuevo por descubrir, consolidándolo como un clásico eterno. La magia de los videojuegos está en esos pequeños detalles, esas mecánicas ocultas que, por alguna razón, no notamos al principio. Algunas de ellas ni siquiera fueron diseñadas para ser descubiertas de inmediato, pero cuando finalmente se revelan, los fanáticos se sienten como si estuvieran desentrañando un misterio. Es increíble pensar que todavía existen secretos por descubrir, incluso en juegos que todos creemos haber dominado. ¿Quién sabe qué más estamos pasando por alto? Así que, la próxima vez que juegues a tu videojuego favorito, mantén los ojos bien abiertos. ¿Quién sabe qué secretos pueden estar esperando a ser descubiertos? Gracias por acompañarme en este recorrido por algunas de las mecánicas ocultas más sorprendentes de los videojuegos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Sí, como si estas cosas pasaran. Nos vemos en el próximo video.